En primer lugar, muchas gracias a la invitación de la UTPL, de la Asociación de Estudiantes. Es un gusto para mí estar con todos ustedes, estudiantes de Ingeniería Civil, porque son el futuro de nuestra industria, son el futuro de nuestro país, y es importante que nos vayamos incorporando juntos a estas nuevas tendencias que están existiendo tanto en la ingeniería civil como en la construcción, ¿sí? Entonces, voy a hablarles de BIM, ¿sí? ¿Quiénes han escuchado algo de BIM? Levanten la mano, por favor. Perfecto, mucho mejor. Poquitos, ¿sí? Vamos a hablar de BIM, que es el futuro, pero que es un futuro que ya se está desarrollando hoy mismo, ¿sí? Alrededor del mundo, principalmente en Europa, en Australia, en Estados Unidos, ya está funcionando permanentemente, incluso a nivel de instituciones públicas, ¿sí? Hoy por hoy se está legislando para exigir a los contratistas públicos que presenten sus proyectos en BIM para poder ser adjudicados, ¿sí? Entonces ya nos imaginamos, si el sector público está incorporando esto en esos países, ¿sí? Es porque ya estamos viviendo ese futuro. Por otro lado, como un dato, porque a veces vemos a Europa, Australia, eso está lejos. Bueno, en Chile también ya están empezando a legislar en ese sentido, se están incorporando Brasil, México, ¿sí? Está Perú, y nosotros también en Ecuador tenemos que empezar a incorporarnos a esta nueva metodología, a estas nuevas ideas de innovación, ¿sí? Entonces, para llegar a esta parte, ¿sí? Para empezar a hablar de BIM, sí creo que es importante hacer un poquito de historia. Entonces, parafraseando un poquito el tema de la Guerra de las Galaxias, hace muchos años, en un lugar muy cercano, así se diseñaban y se planificaban los proyectos, ¿sí? En grandes mesas de dibujo, con grandes láminas de papel, reglas, escuadras, estilógrafos, ¿sí? Esa era una oficina de arquitectura, de ingeniería, de construcción. Ya nadie, aquí entre estudiantes solo hemos visto así, en blanco y negro, ¿no es cierto? Antiguamente. Sin embargo, cuando yo estaba empezando mi carrera profesional, una vez que me gradué de la facultad, recuerdo que en la empresa en la que trabajaba, a un profesional que trabajaba conmigo, nos enviaron a aprender AutoCAD, ¿sí? Uno de los softwares que se utilizan todavía para dibujo, ¿no es cierto? Y él dijo, no. ¿Cómo AutoCAD? No. Yo con mi escuadra, con mi regla, con mi lámina, esas cosas no son para mí, ¿sí? Les costaba a muchos profesionales incorporarse a una nueva forma de trabajo, ¿sí? Quería continuar trabajando de esa forma. Pero claro, luego como las cosas van avanzando, las cosas van evolucionando, entonces llegó una nueva época, la época del CAD, ¿sí? El diseño asistido por computadora. Y lo que teníamos es esto, tenemos todavía de hecho, ¿sí? Lo que tenemos es esto, diseños en 2 dimensiones en los que con diferentes trazos, diferentes colores, buscamos simular lo que vamos a construir. A través de líneas simulamos paredes, simulamos el espacio de los vehículos, cocina, hacemos plantas, hacemos elevaciones, ¿sí? Columnas, cimentaciones, vigas, hierro, todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces ese es el diseño asistido por computadora. Y de ahí viene BIM, que es una nueva era para el diseño y la construcción. Pero antes de entrar a esta parte de BIM, quiero hacer referencia ahora a un pequeño estudio, un sondeo que hicimos hace un par de años y lo replicamos hace un par de meses, pero básicamente los resultados no son distintos, de cuáles son las principales causas de problemas en un proyecto durante la etapa de construcción. Y de largo podemos ver que las 2 principales causas son, número 1, falta de planificación, ¿sí? Y número 2, proyectos no definidos completamente durante la etapa de diseño, ¿sí? Tal vez el diseñador no definió todo en detalle, pero claro, normalmente, aquí están las dos principales causas. Y claro, normalmente en el diseño, y se van a encontrar posiblemente ustedes también, lamentablemente, seguimos encontrándonos con esto, que en obra hacemos planos simplemente para pasar,
la aprobación, ¿sí? Para aprobar en el municipio, en alguna entidad pública, ¿sí? Simplemente hacemos eso para cumplir el requisito. Y cuando decimos, pero ¿y cómo vamos a resolver esto? En obra. En obra se resuelve, tranquilo, que pasen, que aprueben y ya en obra nos arreglamos, ¿sí? En obra nos arreglamos. Y lo que decía Diego en la ponencia anterior es cierto, ¿sí? Es un tema de diseño, pero es un tema de construcción también. El diseñador y el constructor tienen que trabajar en armonía. Las obras, como bien decía, tienen problemas y van a tener problemas. BIM no elimina los problemas, pero lo que buscamos es resolverlos con anticipación, para que los problemas que nos encontremos en obra ya sean menores, ¿sí? Sean menores. Entonces, como ven, falta de planificación y proyectos no definidos completamente en la etapa de diseño. Entonces, con las grandes láminas de papel, las grandes mesas de dibujo y el diseño asistido por computadora o el CAD, AutoCAD, que es el software más conocido, ¿sí? A nivel mundial para trabajar de esa forma, al parecer no hemos resuelto estos problemas. No hemos todavía resuelto estos problemas. Vamos a ver BIM cómo nos puede ayudar. Entonces viene la siguiente generación, que es BIM, Building Information Model. Estamos hablando de lo que, esto se refiere a un modelo de información de la construcción. La clave aquí está en la I de información, y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Pero a mí me gusta llamarle de otra forma, ya les voy a contar cómo. Y quiero, antes de empezar a hablarles de BIM, hablarles qué no es BIM, porque hay algunos mitos alrededor de BIM. Se han tejido algunos mitos alrededor de BIM que vale la pena romper, porque vengo 2 años trabajando en este tema, he tenido oportunidad de participar en algunas conferencias, charlas, seminarios y talleres, ¿sí? Pero cada vez me encuentro un poco más con la necesidad de especificar cuáles son los límites y qué no es BIM, como les decía yo, ¿no es cierto? ¿Por qué? En alguna conferencia parecida a esta, con varios profesionales, antes de que yo empiece la conferencia, se acercó un profesional y me dice, ¿vas a hablar de BIM? Le digo, sí. Yo trabajo en BIM como 10 años. Le digo, qué bien. Sí, hace 10 años aprendí a manejar X programa, ¿no es cierto?, sin dar nombres. Aprendí a usar este programa y desde ahí todos mis proyectos los hago con BIM. ¿Sí? Entonces, ejemplos como ese me hacían caer en cuenta la necesidad de aclarar que no es BIM. Y por ejemplo, no es BIM un software específico, un programa de computación, una herramienta, ¿sí? El que yo sepa utilizar una herramienta no significa que yo trabaje en BIM. BIM va más allá de esto, más allá de una herramienta, ¿sí? ¿Qué más? BIM no son modelos tridimensionales, renders bonitos, ¿sí? Que también los trabajamos con BIM, que son importantes, que nos ayudan a vender ideas, a comercializar proyectos, ¿sí? Pero no únicamente eso es BIM. Entonces, yo hago modelos tridimensionales en los que puedo simular naturaleza, agua, acabados, de todo, ¿no es cierto? Entonces yo ya hago BIM. ¿Y por qué aclaro este punto? En este momento estoy gerenciando un par de proyectos con esta metodología. Y cuando al principio los inversionistas se acercaron a mí y me invitaron a participar en el proyecto, me dijeron, bueno, el primer reto es que tenemos que construir el equipo. Y ya vamos a hablar de eso también. Tenemos que construir el equipo que va a operar este proyecto. Entonces, lo primero que hice, ya tenía alguna idea, algunos contactos con varios profesionales, ¿sí?, que decían que trabajaban en BIM. Entonces, empecé a hacer contacto con ellos. ¿Sabes qué? Hay un proyecto que vamos a hacerlo en BIM, reunámonos para ver si nos juntamos. Perfecto. En el momento de las reuniones, ¿sí?, con estos profesionales BIM, ¿qué me sucedía? Que empezaba yo la conversación, empezaba a contarles del proyecto y les decía, perfecto, este proyecto lo tenemos que manejar, ¿sí? Vamos a tener que modelar cada una de las disciplinas, luego vamos a hacer un chequeo de interferencias, vamos a incluir todo lo que es del presupuesto, los costos, del cronograma, y en función de eso vamos a ver cómo ajustamos los tiempos. Para eso tenemos un par de meses. No, hasta allá no llego.
me decían. Hasta ahí no. O sea, sí trabajo en BIM, pero no hasta allá. Entonces empezaba en la búsqueda. Entonces, como no encontré profesionales aquí, ¿sí? No encontré profesionales aquí, en nuestro país, o como los necesitábamos, empecé a incursionar en países cercanos. ¿Y qué creen que pasó en los países cercanos? Lo mismo, lo mismo. Muchos profesionales decían, soy modelador BIM, yo hago ingeniería, yo hago instalaciones BIM, yo hago de todo BIM. Y en el momento que les hablaba de un proyecto real, no se aventuraban. ¿Por qué? Y está bien, o sea, no me voy a aventurar a algo que no sé manejarlo completamente, ¿sí? Entonces, ahora sí, gracias por la espera y vamos a entrar a lo que corresponde a BIM. Por eso, por estas razones, es que como yo les decía, primero, BIM no es dibujar, ¿sí? En el CAD prácticamente dibujamos, ¿sí? Dibujamos líneas, eso es lo que hacemos, ponemos colores. BIM no es dibujar, BIM no es modelar. BIM es construir, ¿sí? BIM es construir. Lo que logramos nosotros con esta metodología BIM es simular la construcción de todo un proyecto, sea un edificio, sea un puente, sea un estadio, sea un aeropuerto, ¿sí? Sea una carretera. Simular la construcción en todas sus etapas, ¿de acuerdo? Todos los roles, todas las disciplinas que involucran un proyecto de construcción van a ser simuladas. Prácticamente estamos hablando de una construcción virtual, ¿sí? Una construcción virtual. ¿Qué sí es BIM? BIM es información. ¿Sí? Es una gran cantidad de información que definimos por anticipado para que nuestro proyecto termine con los objetivos que nosotros queremos, ¿sí? BIM es gestión de proyectos. BIM es integración entre los equipos de trabajo. Hay diferentes roles que tienen que integrarse desde etapas tempranas para resolver los problemas del proyecto, ¿sí? Debemos dejar de actuar como islas. Y esta es la ventaja también que tiene BIM. Debemos dejar de actuar como islas. Viene el promotor del proyecto, sea el Estado o sea un promotor privado. Viene el promotor y empieza a contratar de uno en uno a los diferentes profesionales, a los diferentes contratistas, y cada uno hace su partecita, ¿sí? Y ahí que el resto vean cómo hacen, ¿sí? Cada uno hace su parte y suficiente. No, lo que debemos hacer es integrarnos. Debemos integrarnos como profesionales y debemos aprender a trabajar como equipo, ¿sí? Cuando no nos damos cuenta de que civiles, arquitectos, mecánicos, eléctricos, diseñadores, ¿sí? Contadores, comerciales, todos los profesionales nos integramos para conseguir los objetivos del proyecto y tenemos que aprender a trabajar en equipo, ¿sí? De esto también la comunicación. Por eso es súper importante la comunicación. Y lo que conseguimos con BIM es comunicación entre los diferentes roles, ¿sí? BIM ayuda a trabajar la comunicación entre los diferentes profesionales. Pero ¿y qué pasa con las personas? El diseñador no se cae bien con el constructor. O el eléctrico se volvió a quejar de que el albañil le dañó las instalaciones. O tenía que pintar y me vinieron a botar mezcla en la obra. Es súper necesario que aprendamos a trabajar en equipo como profesionales. Hoy estamos hablando de innovación, sí, voy a cerrar hablando un poco de toda esta innovación, cómo la podemos incorporar, pero a través de un trabajo humano. Muchos están hablando de que los robots nos van a venir a quitar el trabajo, ¿sí? Lo importante es saber utilizar a esos robots, saber utilizar esas herramientas. Aprender a usar las herramientas no es complicado. Y ustedes como estudiantes ya se van a dar cuenta. De hecho, muchas herramientas ya deben saber usarlas. No es complicado usar herramientas, no es complicado usar software, ¿sí? Pero relacionarnos entre profesionales, relacionarnos entre personas para conseguir objetivos en común, ese es un trabajo que también tenemos que hacer. La clave es aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Ya con la conciencia, ya con el conocimiento de que esto se puede hacer con la tecnología actual, ¿sí? Con la tecnología que tenemos, ahora el reto
¿sí? El reto es adquirir esas habilidades blandas que llaman, ¿sí? Esas habilidades blandas de trabajo en equipo, esas habilidades blandas que nos ayudan a comunicarnos mejor entre profesionales para conseguir esos objetivos, ¿sí? Estas son las habilidades duras, pero les digo, aprender software no es tan complicado, ¿sí? Tal vez las habilidades blandas son las más duras de conseguir, pero ese es el reto, ¿sí? Ese es el reto. Ser como en la imagen que les mostré hace un rato, de unas como piezas de rompecabezas, ser como una pieza de rompecabezas que se va a integrar a un equipo, ¿sí? Y no ser como un cuadrado que no se integra a nada, ¿sí? Así conseguimos mejores resultados, trabajando en equipo. Y finalmente, les dejo con esta frase: la innovación no es una opción, sino una imposición de los tiempos. Créanme que si hoy alguien quiere diseñar o planificar sus proyectos en mesa de dibujo, ¿sí? Y con esas láminas inmensas y con reglas y escuadras, no va a encajar en el mercado actual. La invitación a ustedes como estudiantes es a incorporarse, ¿sí? Incorporarse a estas nuevas tecnologías para fortalecer no solo su capacidad profesional, sino los proyectos, enriquecer los proyectos que generemos aquí como país, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al ingeniero Marco Tapia por su ponencia y procedemos a la ronda de preguntas. Ya sabemos la metodología. Muy bien. Buenas tardes. Una preguntita acerca de, haciendo hincapié en la cuarta dimensión acerca del cronograma. Sí. Quería hacerle, digamos, en el caso de nuestra zona, digamos, la condición climatológica sería, ¿cómo tendría un margen de error o cómo sería la forma de tener claro tal día se va a hacer así tal actividades? Ya. Bueno, mira, para responderte esa pregunta, tal vez me voy a salir un poquito, ¿sí? Me voy a salir un poquito porque hoy estamos hablando de BIM. Yo normalmente trabajo con esta metodología que como ven, es súper buena, pero paralelamente se trabaja la gestión del equipo, ¿sí? Porque nosotros podemos manejar muy bien el tema del software, pero si no tenemos una buena gestión de las personas, del ser humano, el proyecto igual va a tener problemas, ¿no es cierto? Puedo definir mucho acá, pero ya el rato de la obra estoy tratando con personas. Entonces, tú puedes incorporar, se incorpora con este modelo una gestión del equipo, una gestión de planificación. Lo vas a encontrar como planificación colaborativa. Planificación colaborativa o el sistema del último planificador se llama, ¿sí? Que es una metodología que busca reducir al máximo desperdicios y prever los problemas en obra. Entonces, de esa forma tú resuelves, por ejemplo, esos temas climatológicos. Lo que nos pasa ya en la gestión, por eso digo, me salgo un poquito del tema cortito, pero nosotros planificamos con una bolita de cristal, ¿sí? En nuestra oficina, procurando adivinar el futuro. Lloverá, a ver, abril, aguas mil, será no mayo, noviembre, entonces estoy adivinando, ¿no es cierto? Pero conforme va acercándose el momento de la ejecución de ese rubro, tal vez podemos ver mejor. Es como cuando uno conduce y hay neblina. Uno no ve, pero uno empieza a avanzar un poquito más y empieza a ver que las cosas se aclaran. Ok, si tú incorporas una gestión de planificación, ¿no es cierto? Como les cuento, esta metodología se combina con BIM y puede resolver esos problemas climatológicos. O sea, de previsión, ¿no es cierto? De previsión de problemas que vayan a haber. ¿Hacia allá iba tu pregunta? Sí, la inquietud es si respondí tu pregunta. Sí, chévere. Gracias. Por acá también hay una pregunta. Luego, ya. Primeramente, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que todos hemos evidenciado en esta conferencia el potencial que tiene BIM para gestionar proyectos a niveles grandes, como podría ser, qué sé yo, una hidroeléctrica, un metro. Pero mi pregunta iba más bien encaminada a que si sería adecuado utilizar BIM para gestionar alguna construcción pequeña, como por ejemplo una vivienda familiar o un edificio familiar pequeño. A ver, es mucho mejor cuando tú incorporas de estas metodologías desde pequeño. Las grandes empresas empezaron chiquitas, ¿sí? Y conforme lograban eficiencia, lograron ser lo que son.
Sin embargo, lo que sucede es que muchas empresas que no trabajan con BIM y que ya tienen proyectos grandes, lo que dicen es, no, pero si yo 30 años he hecho todo bien, ¿qué me vienen ahí con esos dibujitos? ¿Sí? Y te lo digo porque me lo han dicho. Esos dibujitos, yo hago la obra a mi manera, tengo 40 años ejecutando proyectos, me ha ido bien, ¿sí? Entonces eso de los dibujitos no va, porque uno ya siente que lo sabe todo, ¿sí? Y claro, los logros que han tenido los grandes constructores son totalmente valiosos, pero con esto, el defecto que tenemos nosotros como constructores a manera tradicional es que decimos tengo 30 años de experiencia, pero muchas veces lo que tenemos es 1 año de experiencia, pero multiplicado por 30, porque siempre hacemos lo mismo, ¿sí? Así se ha hecho siempre, esa es la frase. Entonces, si incorporamos esto, como te digo, como es un tema de aprendizaje, tú puedes empezar a reducir esos desperdicios. Y se considera, según estudios realizados, que en la construcción el 30% de los costos se va en desperdicios. ¿Cuánto significaría eso como utilidad para nosotros o como darle un mayor valor al cliente? ¿Sí? Y si aprendemos desde chiquito, mucho mejor. Sí, mi pregunta iba para si con estas tecnologías BIM se pretende reducir o aumentar la cantidad de plazas de trabajo, en el sentido de aumentar las plazas de trabajo, si con este software se puede aumentar más personas al trabajo en lo que es trabajo en computador y trabajo en campo, o reducir para optimizar el uso del dinero. Ya, mira, a eso me refería un poco con esa frase de que muchos dicen que los robots nos van a quitar el trabajo, ¿sí? O este tipo de herramientas lo que van a hacer es reducir el trabajo. Pero en realidad lo único que hacen es crear la necesidad en nosotros de aprender a utilizar estas herramientas para incorporarnos a ese mercado laboral, ¿sí? Cuando yo decía a tu amigo que me preguntaba si lo tedioso que es hacer cierto trabajo, yo les decía, esto no nos va a ayudar a trabajar menos. Igual va a haber mucho trabajo que hacer, pero ahora va a ser un trabajo de mayor calidad y de mayor detalle. Entonces vamos a tener igual oficinas, pero ya no haciendo láminas en 2D, sino definiendo detalles, ¿sí? Detalles en los que incluso al incorporar a la gente con experiencia en construcción, va a haber un enriquecimiento en conocimiento y experiencia tanto del equipo de diseño como por parte del equipo de construcción, porque nos entendemos mejor, ¿sí? El constructor va a entender por qué el diseñador hace lo que hace y el diseñador también va a entender el lado del constructor. Entonces, más bien, lo que vamos a hacer es lograr mejor calidad, no una reducción de trabajo. Buenas tardes. Buenas pregunta para preguntarle si el BIM puede realizar el modelamiento de las estructuras frente a los sismos, así como el ETAPS. No. BIM, tú lo que haces con BIM, justo a eso me refería hace un ratito en el tema del análisis, ¿sí? En el tema del análisis, más bien hay una invitación en el futuro para ustedes, a quienes les gustan las estructuras, ¿sí? Hay un software BIM que se llama Robot, que es de Autodesk, ¿sí? Sin embargo, en conversaciones que he tenido con algunos colegas de estructurales, hay quienes dicen que sí, pero la mayor parte de estructurales con los que he conversado me dicen que el nivel de precisión no es muy bueno. Y ustedes saben la responsabilidad que tenemos como ingenieros, ¿sí? De que las obras estructurales, hidráulicas y demás tengan la mayor calidad y la mayor seguridad, ¿sí? Entonces, ¿a mí de qué me sirve que el modelo se ve bien bonito, pero si en realidad la estructura no funciona bien a sismos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, como se está trabajando, es que, por ejemplo, los estructurales hacen el análisis en etapas. Y una vez que está listo el modelo, ¿sí? El modelo estructural, se lo modela gráficamente para incorporarlo al federado. Sí. Gracias. Chévere. Muchas gracias a todos por su atención, estoy a la orden. Gracias otra vez.